Ahora resulta, camaradas, que el presidente electo de Estados Unidos se quiere apoderar del Golfo de México. Y además, pues la violencia que se genera por el consumo de las drogas, principalmente en los Estados Unidos. Ahora resulta, camaradas, que el presidente electo de Estados Unidos se quiere apoderar del Golfo de México. En una nota publicada por El Universal, dicen que el día de ayer el presidente, en una conferencia desde su casa en Mar-a-Lago, arremetió en esta ocasión contra México. Dijo que, pues, México está esencialmente dirigido por los cárteles de la droga. Además de que propuso cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Camaradas, ya sabemos que los gringos, ellos dicen ser americanos nada más y que el resto es Latinoamérica. Siempre se han creído dueños del continente, pero eso solo está en sus mentes atrofiadas porque pues el continente es todo. Pero bueno, nosotros los del resto de América, de México para abajo, los hemos dejado crecer y creerse pues lo que se creen. Pero en fin, no pasa nada, camaradas. México tiene siglos existiendo y siempre va a ser una cultura más grande que la de Estados Unidos, quienes todos, camarada, todos los sajones de Estados Unidos son migrantes también, hijos de migrantes, nietos de migrantes, pero ahora se sienten muy cabroncitos criticando a la migración que llega de todo el mundo. Es un país en decadencia, Estados Unidos, lleno de drogadictos que invaden países, van y saquean países, pero ellos lo hacen en nombre de la democracia, pero son atrocidades las que cometen y sus políticos, incluso unos ya de origen hispano, ya también se convirtieron o se creen como sajones y se creen con el derecho de arremeter contra el resto de los países de Latinoamérica y del mundo, como lo hace el migrante ese cubano Marco Rubio, que se siente, pues no sé, cagado por Dios de criticar a los mexicanos. Pero bueno, camaradas, por esta parte, el presidente Donald Trump, electo que el próximo 20 de enero ya va a ser oficialmente presidente de Estados Unidos y vamos a ver cómo viene este cabrón. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cargó hoy contra México, señalando que el país está esencialmente dirigido por los cárteles y que el Golfo de México debería llamarse Golfo de América. En una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, la primera desde que el Congreso certificó el lunes su triunfo en las elecciones de noviembre pasado, Trump se quejó del déficit comercial que mantiene México con Estados Unidos. Así las cosas, camaradas, con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Se vienen tiempos difíciles porque van a ser 4 años que nuestra presidenta electa va a tener que estar pues capoteando los madrazos que llegan desde Washington. Vamos a ver qué es lo que sucede. En otras cosas, camaradas, una periodista llegó a la conferencia mañanera a revelarle que un mexicano estaba financiando las mentiras del New York Times. Que no solo eso, no solo son mentiras contra México, pero también contra otras partes del mundo. Recordó que se financió la invasión a Irak, donde después ese pasquín tuvo que salir a ofrecer disculpas a todo el mundo y a los iraquíes por haber publicado mentiras. También le dijo que este periódico fue uno de los que empezaron con lo de narcopresidente y narcopresidenta, refiriéndose a AMLO y a la doctora Claudia Sheinbaum. La presidenta estalló furiosa en su conferencia mañanera y esto fue lo que respondió. Camaradas, antes de comenzar, quiero pedirles que me apoyen con su poderoso like. Háganme el chingado favor de llegar a los 10,000 likes y compartan este video en sus redes sociales. Sin más que agregar, comenzamos. Y nosotros creemos que con todo lo que vamos a hacer, al menos una cifra similar puede incrementarse todavía más. Ahora, ya la internación de sustancias
ilegales que tienen que ver con la fabricación de drogas requiere una revisión todavía mayor que tiene que ver con la COFEPRIS. Ya no solo son las aduanas, sino los permisos, cuando entran, qué entra, etcétera, tiene que ver con esta revisión integral que hace COFEPRIS junto con la Secretaría de Marina. Entonces, sí, en este año uno de los proyectos más importantes es el mejorar todavía más de lo que se hizo en la administración pasada las aduanas, para aumentar la recaudación, que no haya fugas o corrupción, que se avanzó bastante, pero todavía podemos avanzar más, y también pues todo lo que tiene que ver con la entrada ilegal de mercancías y sustancias. Y también en este tema del fentanilo, y regresando al trabajo que presentó el diario estadounidense New York Times, preguntarle su opinión, Presidenta, de que en ese periódico pues uno de los accionistas más importantes sea un mexicano. Se trata de Carlos Slim, quien tiene el 8% del capital accionario del New York Times. El New York Times no solo saca este trabajo del fentanilo en un contexto en el cual pues hay una amenaza de parte del futuro presidente de Estados Unidos de incluso pues invadir países donde considere que se está fomentando o que hay un problema con las drogas, y lo ha dicho en torno al caso mexicano. Y no es la primera vez que estos medios estadounidenses cooperan con ese tipo de propaganda sin presentar ninguna prueba. Está el caso del New York Times mismo en el tema de Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva para fomentar la invasión. Y después tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores y al planeta y a los iraquíes. Pero más allá de eso, también el New York Times recientemente participó en otras de estas estrategias tratando de influir en las elecciones mexicanas con el tema del narcopresidente, narcogobierno y narcocandidata. En ese sentido, Presidenta, preguntarle su opinión de que sea un mexicano quien de alguna forma está financiando eso también, más allá de que si es un negocio o no, porque el New York Times enfrenta problemas, lo sabemos desde hace mucho tiempo, y ya no es un negocio, en realidad es por la influencia política que tiene ese periódico a nivel internacional. Primero habría que ver si todavía Slim tiene las acciones, no estoy segura. En 2017 vendió capital, pero se quedó con 8%, tenía alrededor del 13%. Habría que revisar eso, ¿no? Para tener la certeza de si todavía tiene o no. Hasta donde yo sabía, creo que ya no tenía acciones, pero hay que revisarlo para tener la certeza y poderlo informar. Más allá de ese tema, que no creo pues que se utilice en este sentido el New York Times por un empresario mexicano, el que nosotros denunciáramos que no es creíble el reportaje del New York Times tiene que ver con dos temas principales. Uno, con exigir siempre la veracidad de la información. Esa es una obligación de todo medio de comunicación, de todo reportero y también del gobierno. Como medios de comunicación, como gobierno, como ciudadano también finalmente, tenemos la obligación de decir la verdad, con todo el subjetivismo que pueda haber en la palabra verdad, pero lo que no podemos es inventar. Entonces, eso es lo primero, la veracidad de la información. Y por eso invitamos a personas que se han dedicado a este tema para informar si era posible que en una cocina como la que se presentó se estuviera fabricando fentanilo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, nosotros combatimos la distribución de fentanilo en nuestro país, sea que vaya a Estados Unidos o que sea para distribución nacional. Es una droga ilegal que tiene que combatirse. Y además, pues la violencia que se genera por el consumo de las drogas, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que combatimos la delincuencia organizada y los
y la estrategia que tenemos para disminuir la impunidad, cero impunidad como llamamos, y al mismo tiempo atender las causas. Es decir, veracidad en la información, estrategia de seguridad. Pero lo tercero, y que es muy importante, ¿qué es lo que presentamos aquí? ¿Cuál es la razón por la que en Estados Unidos hay una crisis que lleva prácticamente 100,000 muertes de personas al año en el consumo de fentanilo? Que nosotros además tenemos que colaborar con Estados Unidos hasta por razones humanitarias, porque nosotros, pues evidentemente a cualquier ser humano nos duele que haya una crisis de consumo de opioides y particularmente de fentanilo que lleve a la muerte de cualquier persona. Pero ¿por qué allá se da el consumo y aquí no? ¿Por qué allá se tiene esta crisis del número de funciones asociadas a este consumo y aquí no tenemos y no queremos tenerlo? Yo creo que una primera parte sí tiene que ver con valores de nuestra sociedad y cómo nos cuidamos en la familia. Sí hay problemas de drogadicción, sí, y como bien decía el doctor Kersenovich, los estamos atendiendo desde la prevención hasta la atención. Y por eso reforzamos el número de teléfono de la línea de la vida, para que cualquiera que tenga algún problema, sea personal o de algún familiar, pueda llamar y se le dé orientación. Entonces tiene que ver con valores, con protección familiar, que es distinto en México que en los Estados Unidos, y se lo dije cuando hablé con el presidente Trump, cuando me dijo, ¿por qué ustedes no tienen el problema de consumo de fentanilo que tenemos nosotros? Le dije, bueno, primero creo que es por los valores de nuestra sociedad. Segundo, la campaña que se hizo. Y la verdad, desde aquí tiene la campaña de fentanilo ya un tiempo que se estuvo difundiendo. En el último año fue mayor y ahora nosotros lo retomamos con mayor fuerza. Y todo aquel que quiere incorporarse a esta campaña es bienvenido, porque es muy importante que no lleguemos a esas condiciones. Pero lo tercero, y por eso presentamos este tema de la miniserie, ¿de dónde viene el consumo de opioides en la sociedad estadounidense? De las farmacéuticas. Entonces, lo que no se puede es cerrar los ojos a lo que está pasando en Estados Unidos. Contribuimos nosotros, vamos a apoyar en todo lo que podamos, por supuesto, con respeto a nuestra soberanía, pero vamos a colaborar. Pero hay que explicar dónde está el consumo y por qué está el consumo allá, porque también es un problema de salud pública, no solamente de seguridad. Entonces, por eso nos interesa seguir tocando el tema. Bueno, ahí está la información, camaradas. ¿Qué opinan de que Donald Trump se quiere adueñar del Golfo de México? Quiere invadir México, quiere adueñarse de Canadá, de Groenlandia, etcétera, etcétera, etcétera. Viene muy bravo el presidente electo Donald Trump. Y de esta periodista que llegó a la mañanera acusando a Carlos Slim de que financia las mentiras del New York Times, porque él es dueño en parte de ese periódico. Y si bien como accionista a lo mejor no está todos los días revisando las notas que van a sacar, pero ya cuando salen las mentiras, yo creo que él sí tiene la obligación, tiene el derecho y tiene todo de pues pedir que se revisen muy bien las notas antes de sacarlas, que se verifiquen, que no sean mentira. Y este burdo montaje, cualquier niño de primaria sabía que estaba más montado que Carlos Loret de Mola. No creo que los editores, redactores o los empleados de ahí de ese periódico no se hayan dado cuenta de la barrabasada que iban a publicar, pero lo hicieron porque les convenía, a lo mejor era una nota pagada. Pero bueno, ¿qué opinan, camaradas? Déjense caer en la caja de los comentarios, apóyenme con su poderoso like, tenemos la meta de 10,000, ayúdenme con eso, háganme el chingado favor, compartan este video en sus redes sociales y nos vemos más adelante con nuevo contenido.